a comenzar con lo que habíamos dicho la vez anterior, Camila, Agostina, Clara, Antonella, Francisco, para ir viendo, digamos, cómo están encarando, digamos, el trabajo, qué dificultades encuentran o no, y, digamos, sobre qué tema van a trabajar. A ver. Eh, Francisco, querés empezar vos? Bueno, profe, Hola, buen día. buen día. Eh, yo voy a elegir el tema 3 de Narcisismo y yo. Ajá, Me gustaría comenzar el trabajo diferenciando la definición que da Freud de narcisismo con respecto a la de la psiquiatría, que lo consideraba como una perversión. En cambio, para Freud es un estadio normal del desarrollo de la libido. Después pasaría a comparar la parafrenia con la neurosis y ahí desarrollaría un poco lo que es el narcisismo primario y secundario. Después de eso tomaría más o menos las tres vías de acceso al narcisismo, o sea, la enfermedad orgánica, la hipocondría y la vida amorosa de los sexos. Y para darle un cierre más o menos al trabajo, cerraría con yo ideal y ideal del yo. sí, esa parte es fundamental, digamos. Claro. Y para hacer el trabajo más o menos me basaría sobre todo en el texto de introducción del narcisismo y después tomaría algunas cosas del texto de la identificación para aclarar cuál sería esa nueva acción psíquica que es necesaria para pasar del autoerotismo al narcisismo. Sí. Em, a ver, hay algo ahí, Francisco, que vos dijiste, las tres vías de acceso, Sí, ¿sí? Vos dijiste la enfermedad orgánica, hipocondría y la vida amorosa de los sexos, ¿sí? sí, sí, En realidad, las tres vías de acceso, digamos, la enfermedad orgánica y la hipocondría es una, ¿sí? La vida amorosa de los sexos es otra. Y lo que vos tomaste, lo que vos mencionaste al principio, de esquizofrenia y neurosis, claro, digamos, sí, sí, sí. O sea, la parafrenia sería la primera. sí, Claro, digamos, el análisis de las parafrenias. Sí, claro, ¿sí? Porque si no te queda, digamos, dividido como una vía la hipocondría y como otra vía la enfermedad orgánica, pero en realidad es una. claro, claro. Digamos, el contrapunto, por decirlo de alguna manera, lo hace entre hipocondría y enfermedad orgánica, como la misma vía, digamos, de acceso para estudiar el narcisismo. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Sí, sí, gracias. ¿Sí? Y de identificación, ¿qué vas a tomar? No, más que nada para explicar eso de la nueva acción psíquica. Todavía no leí, no, o sea, no releí el texto, pero debería Sí. releerlo para ver qué tomo del texto ese. Ajá. Bien. Bueno, sí, por ahí me parece, no sé qué te parece a vos, pero lo que se me ocurre, ya que vos tomás lo de psiquiatría, digamos, y psicoanálisis, lo que decías al principio, por ahí a lo mejor darle alguna otra vueltita en relación al yo, ¿sí? Es decir, el yo desde el psicoanálisis, que es todo esto que vos mencionaste que vas a trabajar, ¿sí?
y, digamos, el contrapunto para hacer entre el yo del narcisismo, que es un yo que se va desarrollando, digamos, entre comillas, a partir de todo esto que vos vas a ir explicando, y, digamos, por qué la psiquiatría lo consideraría una perversión, digamos, ¿no? Porque tomaría algo como una regla, como algo normal, ¿sí? Derivado de lo biológico. ¿Se entiende esto? Sí, sí, se entiende. Bueno, pero Bárbara, no te olvides de poner, digamos, lo que si pones alguna cita que esté entre comillas y después abajo, digamos, aclarar de qué texto y de qué página, digamos, lo tomaste. ¿Sí? Bien, eso de la bibliografía sería en el punto 3, ¿no? Aclararlo. Claro, eso digamos, o bien lo ponen abajo de todo, cuando terminan el trabajo, ¿sí? Sí, pero es mejor esto, que lo pongan, digamos, cuando terminan. Vieron que después hay un punto que tiene que ver más con una apreciación personal, ¿sí? Antes de ese punto, es decir, cuando terminan el trabajo, allí aclarar, digamos, la bibliografía y las citas que hayan puesto. ¿Sí? Bueno, está. Eh, Antonella, ya que te veo. Profe, Sí. yo empezaría planteando la definición que da Freud del narcisismo al principio del artículo, cuando dice que es como el estadio intermedio del autoerotismo y del amor de objeto, en el sentido de que algo de la satisfacción pulsional ya en el terreno del placer pueda ser acorde en la elección de algún objeto amado, que todo esto está articulado al yo. O sea, vos elegís el tema narcisismo y yo. Claro, narcisismo y yo, sí. Yo empezaría dando la definición que da Freud al principio del artículo. Después se me ocurría hacer como una diferencia entre neurosis y parafrenia, y aprovechando esto de la parafrenia, distinguir bien el narcisismo primario con el secundario. Ajá. Después, yo también no sé por qué tengo anotada como que son las 3 vías de la elección de objeto. ¿Cómo? Que tengo 3 vías del acceso al narcisismo: la enfermedad orgánica, la hipocondría y la vida amorosa de los sexos. Y viste que vos recién dijiste que la hipocondría y la enfermedad orgánica sería como una. Claro. No sé por qué tengo 3 vías también. Digamos, porque, a ver, la enfermedad orgánica y la hipocondría, allí de lo que habla Freud, es cuando la libido, digamos, habla de lo que sería lo normal, entre comillas, y lo patológico, ¿sí? Es decir, que la ubicación libidinal o la distribución libidinal en la enfermedad orgánica tiene que ver con que la libido, digamos, el yo retira la libido de los objetos y esa libido, ¿sí?, está ocupada, digamos, en esta dolencia que tiene que ver con la enfermedad orgánica. ¿Qué quiere decir esto? Que al curarse, digamos, eso orgánico, ¿sí? Supongamos cualquier, qué sé yo, no sé, un dolor de cabeza, ¿sí? Sí. Es decir, bueno, eso es medicado, qué sé yo, bueno, este dolor cesa, lo que aparece allí es que, lo que Freud dice, el yo tiene nuevamente disposición libidinal, es decir, puede disponer de esa libido para investir nuevamente los objetos, ¿sí? A diferencia, por eso digo que Freud hace este contrapunto, digamos, a diferencia de la hipocondría,
en donde no hay una causa orgánica, sino que la causación de esta dolencia es psíquica, ¿sí? Entonces, no va a haber una remisión de ese dolor vía orgánica, ¿sí? Porque su causa no es orgánica. O sea, que a diferencia de la enfermedad orgánica, este dolor no va a cesar, ¿sí? Por un tratamiento médico, digamos, ¿no? O sea, que si el paciente no se ocupa de, digamos, de esta dolencia psíquica, ¿sí? Ese dolor no va a cesar. ¿Qué quiere decir? Que el yo no tiene disponibilidad libidinal, ¿sí? Claro. Esta libido va a quedar entrampada, va a quedar retenida, ¿sí? En ese órgano que es causante, pero causante psíquico de esa dolencia, ¿sí? Entonces, digamos, lo que Freud mantiene siempre es este contrapunto, digamos, en relación a que a la posibilidad del yo de disponer de la libido para investir los objetos del mundo exterior, o cuando el yo no tiene disponibilidad libidinal. Digamos, siempre que hablamos de esta disponibilidad libidinal, es en referencia a investir objetos del mundo exterior. ¿Sí? Sí, Entonces, profe. sí. Sí, profe. Entonces hay, digamos, una sobrecarga, podríamos decir, libidinal en el yo. ¿Sí? Vieron que Freud dice en el texto de que el yo enferma, ¿sí? Tanto si hay digamos, una sobrecarga libidinal, o sea, enferma si no puede investir objetos, como también enferma, digamos, se produce el empobrecimiento libidinal del yo si hay un sobreinvestimiento de objetos, ¿sí? Es decir, esto que Freud dice, bueno, son el yo de una manera o de otra enferma, es decir, de lo que se trata en relación a la libido, al yo y al objeto, es que pueda haber, ¿sí?, en lo posible, un cierto equilibrio, aunque sabemos que ese equilibrio, digamos, no existe, ¿sí? Pero uno podría pensar como un posible equilibrio la movilidad libidinal, ¿sí? Es decir, si esto que nos dice Freud, el yo enferma, en tanto hay un sobreinvestimiento en relación al objeto, empobrecimiento del yo, o haya una sobrecarga de libido en el yo, ¿sí? Esas dos situaciones, en realidad, de lo que nos está hablando es de que no hay movilidad libidinal. Claro. ¿Sí? Es decir, la movilidad libidinal es que el yo pueda investir un objeto, que pueda desinvestir ese objeto, ¿sí? Y en relación a esa disponibilidad libidinal volver a investir otro objeto, ¿sí? Eso sería lo saludable, digamos. ¿Mm? Bueno, profe, sí. Y por último, de lo que hablaría sería del yo ideal, el yo real y el ideal del yo. Uh-huh. Como para cerrar. ¿Y vas a explicar lo del narcisismo primario, narcisismo secundario? Sí, o sea, brevemente explicaría que el narcisismo primario lo tenemos todo en la infantil y que el narcisismo secundario es cuando vuelve. También ahí se me ocurrió poner la metáfora que él da de la ameba, Sí. como para explicar eso. Sí, eso después lo retoma Lacan, para hablar justamente del tema de la libido. Sí, en Lacan yo mucho como que no me quiero meter igual, o sea, quiero quedarme en Freud. No, es un comentario, digamos, que me parece importante esto que vas a tomar. ¿Sí? Sería eso, profe. Está. Esto porque también era lo que veíamos con lo que planteaba Francisco, esto de las vías de acceso, digamos, cuando él habla también de neurosis y de parafrenia, digamos, me parece ahí también importante poder pensar
que él lo toma, digamos, Freud, los síntomas neuróticos, los síntomas en relación a la psicosis, digamos, la parafrenia, digamos, él lo toma justamente para plantear esta diferencia que hay en relación al narcisismo secundario, ¿sí? Es decir, que en la neurosis lo que él dice, como la libido, la fantasía, ¿sí? Es decir, esta fantasía lo que hace es que la libido no quede allí retenida. ¿Sí? A diferencia de la frena, cuando la libido carga el yo, y esto produce digamos, engrandecimiento del yo. ¿Sí? Digamos, fíjense ustedes, salvo en la vida amorosa de los sexos, en la neurosis parafrenia y en la hipocondría y en la enfermedad orgánica, lo que Freud está planteando es diferentes modos, digamos, en relación al narcisismo secundario. Y volvemos a lo mismo, es decir, cuando el yo puede investir objetos o cuando no lo puede hacer. ¿Sí? Por eso le decía que es importante para pensar las cuestiones del narcisismo tener en cuenta o no perder de vista, digamos, estas cuestiones en relación al yo, la libido y el objeto. ¿Sí? Porque entre esos tres términos, digamos, está planteado el narcisismo, es decir, lo que es el narcisismo. ¿Sí? Y además me parece también, que no sé si lo van a mencionar o no, pero Francisco y vos no lo mencionaron, esta cuestión de el yo como objeto de la libido, es decir, eso es lo novedoso. ¿Sí? Es decir, que el narcisismo, Freud comienza a trabajar el narcisismo, a pensar las cuestiones del narcisismo, en tanto comienza a considerar que el yo también puede ser objeto de la libido. ¿Sí? Por eso me parece importante estos tres términos, digamos, ¿no? Yo, objeto y libido. ¿Sí? Que es, digamos, el juego o este posible equilibrio que tiene que ver con la movilidad libidinal, siempre va a poner en juego el yo y el objeto. Bueno. Gracias, profe. No, gracias a vos. No sé si alguna otra cuestión. Bueno. Sí. Agostina Mondino. Sí, profe. Yo elegí la represión. Ajá. Y lo primero que quería hacer era como, bueno, fundamentar que es el pilar fundamental y relacionarlo más que nada también con el inconsciente. Y ahí también quería, además del texto de la represión, quería hablar también del capítulo 3 del inconsciente, en el que habla de que los representantes son investiduras. También para decir como que el inconsciente y la represión son como correlativos. Y que la represión también siempre fracasa porque depara de placer en la conciencia. Después quería hablar de las tres fases de la represión y también de las tres psiconeurosis para mostrar cómo se relaciona con el síntoma, o sea, la sede de cada uno de las tres psiconeurosis, que es el síntoma, sería. Eso era lo básico que quería hacer. No te escuché esto último. ¿Cómo? Sí. Como que quería hablar de las tres psiconeurosis para relacionarla con el síntoma, como para hablar de que la sede del síntoma en la historia de angustia, en cada uno de las tres psiconeurosis sería. No entiendo. La sede del síntoma, eso es lo que no Sí, entiendo. eso lo saqué del teórico, que dice la sede del síntoma en la historia
en la historia de angustia va a ser el cuerpo, que en el otro es el pensamiento. Ah, sí, está bien. Sí, sí, sí. Ahora Sí, entiendo qué es lo que querés decir. Sí. claro. Bueno, como básico eso, y también, bueno, fundamentalmente obviamente en la contrainvestidura, para plantear que el representante está ligado al síntoma, pero que no es el mismo síntoma, sino que es un sustituto, sería un representante sustituto. Sí, y ahí, digamos, vos mencionás Sí. algo en relación a la pulsión. Ah, sí, como que la represión es uno de las, es uno de los destinos de la pulsión. Eso quería Ujú. hablar, y también la de la agencia representante de la pulsión. Sí, no me focalicé tanto en la pulsión, sí, creo que como que debería. Pasaba por esto Sí, de, esto que dijiste último, ¿no? sí, Como esto de representante sí, de la pulsión o representante pulsional, claro. Sí, sí, eso lo anoté como uno de los puntos a tener en cuenta. que eso también lo podés enlazar con lo que decías al principio, digamos, de la cuestión del capítulo del inconsciente, Claro, ¿sí? sí, 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 es Porque, verdad. porque es como que, va, en general, ¿no? Sí, sí, Para cuando estiman, digamos que, por ejemplo, en esto que vos decías, lo de pulsión, está todo el tiempo rondando lo que vos decís, es decir, está implícito, claro. ¿sí? Pero eso que está implícito, digamos, es necesario nombrarlo. Sí, sí, obvio. Todo esto que vos decís, yo entiendo que, digamos, estás hablando de pulsión, estás Claro. hablando de bastante, pero bueno, Sí, digamos, sí, tiene que sí, estar mencionado, ¿sí? claro. Sí, 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 es verdad. Bueno, entonces vos tomarías el texto de la represión El y... capítulo 3 de inconsciente, y también saqué algunas cosas de la vivencia de satisfacción, hablaba un poco de la represión y de los dos principios, a los dos principios también, el texto de los dos principios, y de la psicología de los procesos oníricos también leí Ujú, que hace bastante hincapié en la represión, sobre todo, sí, en los 3 capítulos. ujú. Bueno, Sí, importante que pongas toda la bibliografía, aunque vos saques, no sé, una sí, frase del sí, texto. sí, saqué como frase importante, no es mucho igual, No, pero no importa. habla solo de la represión más que nada, no habla del síntoma igual. Pero Ujú, bueno, como frase importante de la represión. ujú, ujú. Bueno, Sí. perfecto. Bueno, veo que no les resulta, digamos, complicado como ir articulando los temas. Eh, bueno, Camila Cabral, a ver. No, Camila no vino. Eh, Clara, Sí, ah, hola. vi que estaba. Va, vi tu nombre. Yo ¿Vos elegí para qué vas a trabajar? la represión también y síntomas. ¿Y cómo, de dónde lo vas a tomar? Bueno, empecé un poco hablando así como medio una definición de la represión y lo relacioné con la pulsión, como que es el destino más grande y que la pulsión es constantemente displacentera. Bueno, ahí hablé un poco de la pulsión y del destino de la represión y Ah, para, después, ¿cómo para, escuché mal? ¿O el destino más grande? sí, eso lo tengo anotado de un teórico. ¿Y cómo sería el destino más grande? Em, claro, como que de la pulsión, la represión sería el destino como no sé cómo explicarte, sino como el central,
como que la pulsión al ser siempre displacentera, la represión, el objetivo como que tiene es que el sujeto no sienta placer. Entonces, bueno, de ahí lo relacioné un poco con la pulsión. Ajá. Bueno, después hablé también un poco de represión originaria, secundaria y represión, y la tercera represión. Después también un poco lo relacioné con las investiduras y las contrainvestiduras. Sí. ¿Qué más? Después, bueno, también un poco del síntoma y de las tres psiconeurosis, ahí lo voy a relacionar con el síntoma, porque no encontraba bien cómo relacionarlo, como que lo pude relacionar más con pulsión a represión, pero bueno, tenía que leer para relacionarlo con el síntoma, y de ahí también iba a agarrar las contrainvestiduras que había mencionado antes. Y después, bueno, más o menos eso tengo como por ahora. A ver, una aclaración hago, digamos, Sí. todo esto que vos decís para aclarar algo. Digamos, cuando hablamos de represión originaria, represión secundaria y retorno de lo reprimido, Sí. digamos, tengamos en cuenta que son 3 tiempos, 3 fases de la represión, ¿sí? Uh-huh. Es decir, no es una represión, digamos, no es que, a ver cómo explicarle, que cada fase es una represión más o un tipo de... No, y lo tomo como 3 fases dentro de la represión, no como distintas represiones. Exacto. También me parece, digamos, lo que te puede, por ahí lo que podés pensar en relación al síntoma es Sí. cuando Freud habla de que es una satisfacción sustitutiva, digamos, por ahí eso también te puede como abrir, digamos, alguna vía, ¿sí? Dale. Para Bueno, pensar la cuestión del síntoma, ¿sí? sí. Es decir, que siempre lo que va a estar en juego en el síntoma es una transacción, digamos, ¿no? Una negociación que tiene que ver con lo que del inconsciente pulsa por manifestarse y lo que, digamos, el yo puede soportar, digamos, en relación a esas mociones pulsionales, ¿sí? Como Sí. que en esta negociación, en esta transacción, digamos, va a surgir una satisfacción sustitutiva, ¿sí? Claro. Uh-huh. ¿Sí? Buenísimo. Lo voy a relacionar con eso entonces. Y también, Agostina, vos no, digamos, por ahí también aclarar esto, ¿sí? Cuando ustedes mencionan las 3 psiconeurosis y la modalidad, digamos, en cada una en relación a síntomas, formación sustitutiva y esto, digamos, me parece que es importante hacer esta aclaración, ¿sí? ¿De qué hablamos cuando hablamos de síntomas? Uh-huh. Sí, está bien. Bueno. Sí, sí, está bien. Bueno, ¿alguien más está? A ver, porque, bueno, Selena me avisó que por cuestiones personales no podía estar hoy y Camila no está, Cabral. Bueno. ¿Alguien más estuvo viendo algo para... A ver. Esperen que leo. Sí, que Leandro dice que habría que mencionar la noción de conflicto para dar lugar al síntoma. Claro, sí, me faltó la palabra fundamental que es el conflicto. Gracias. Es decir, en relación al síntoma, lo que decía antes, en esta negociación, digamos,
lo que está en juego es justamente un conflicto, es decir, esta negociación surge a raíz de un conflicto. ¿Cuál es el conflicto? De lo que del inconsciente pulsa por manifestarse y lo que desde el yo, ¿sí? Desde la conciencia, digamos, se puede tolerar en relación a esas mociones pulsionales, ¿sí? Cuando hablamos de emociones pulsionales, siempre recuerden que nos estamos refiriendo a lo que tiene que ver con la sexualidad infantil, ¿sí? Lo que tiene que ver con estas cuestiones que habíamos hablado en relación al complejo de Edipo, ¿sí? A toda la cuestión en relación al incestuoso, ¿sí? Esas mociones que serían absolutamente intolerables para la conciencia, es decir, allí aparecería un conflicto, es decir, entonces, desde la conciencia, digamos, desde lo consciente y en relación a tomar esto inconsciente, ¿sí? Aparece la formación de un síntoma, es decir, la formación de un síntoma que remite a una desfiguración, es decir, que eso inconsciente accede a la conciencia de esta manera desfigurada, ¿sí? Y por lo tanto soportable al yo. Piensen lo que decíamos, cualquiera, qué sé yo, misterio de angustia, un síntoma fóbico, ¿sí? Es decir, donde según la modalidad de cada síntoma es más o menos soportable para el yo, ¿sí? Pero es como, podríamos decir, esa manifestación de lo inconsciente a la conciencia siempre genera algún tipo de displacer, ¿sí? Porque nos está hablando de que la represión fracasó. Bueno, ¿alguna otra cuestión en relación o alguien, digamos, que ya haya pensado el tema que quiere elegir? Profe, Decime. hola, yo elegí narcisismo Ajá. y te quería consultar porque, bueno, empecé también con la definición de Freud y, bueno, me puse a analizar esa definición y aclarar que entonces es un estado normal del desarrollo de la persona y no una perversión. Y por otro lado, también analicé el ejemplo de la parafrenia, diferenciándose de la neurosis. De ahí introduje el delirio de grandeza y la diferenciación de los dos narcisismos. A ver, ¿cómo sería ahí? Para. El delirio de grandeza. Sí. Que a partir del delirio de grandeza es que Freud, bueno, dice que hay un narcisismo primario que siempre existió y puede diferenciar dos narcisismos a través de la parafrenia, que sería el secundario. Sí, a ver. Claro, a ver, disculpa, me hago esta aclaración. Digamos, esta diferencia, ¿sí? Freud la hace, por eso toma las vías de acceso para estudiar el narcisismo, es decir, en estas vías de acceso, justamente Freud, digamos, va a plantear estas diferencias en relación al narcisismo secundario, ¿sí? Es decir, a ver, el yo inviste un objeto, ¿sí? Este retorno de la libido al yo para que luego pueda investir otro objeto es lo que Freud va a llamar el narcisismo secundario. Es decir, estas dificultades que él ve en relación a determinados síntomas, ¿sí? Dificultades que tienen que ver con que está imposibilitado, digamos, que el yo
retire el libido de los objetos para investir nuevamente los objetos. A ver, expliquemos un poquito más esto, porque ahí me perdí, Iliana, cuando vos decís esto de las parafrenias, los dos narcisismos, a ver cómo lo pensás. Bueno, cuando termino de analizar la definición, que pongo que se analiza la parafrenia y un acercamiento a este análisis acerca de la parafrenia, deja visto el hecho de una libido yoica, y cómo cuando el parafrénico retira la libido de personas y cosas, a diferencia de los neuróticos histéricos, no sustituye a estos en la fantasía. Entonces, Freud se pregunta qué pasa con esta libido retirada de los objetos, e introduce se detiene en uno de los rasgos de la parafrenia, que es el delirio de grandeza. Y él dice que de este delirio de grandeza cesa de ser algo nuevo, sino que es la amplificación de un estado que ya había existido antes, y ahí Freud diferencia los dos tiempos. Un narcisismo primario, entonces, que responde a ese primer momento, donde hay una originaria de investidura libidinal del yo, posteriormente seguida a los objetos, y un narcisismo secundario, gracias al análisis de la parafrenia, que remite a este replegamiento de la investidura del objeto. Ah, ahí entendí lo que quería. Claro, ahí está. A ver, lo que va a plantear, es decir, la comparación que Freud hace allí, es muy interesante esto que vos tomás. ¿Por qué? Digamos, en relación a las parafrenias, ¿sí? De lo que habla allí es de este estado de narcisismo primario, digamos, como originario, ¿sí? Es decir, un retorno a ese narcisismo, que tiene que ver con ese narcisismo que remite a la completud, es decir, a la no falla, a la no falta, ¿sí? Como que en relación a las parafrenias habría, sí, como un volver a ese estado, ¿sí? Esto que vos decías. Es decir, cuando Freud dice, que no me acuerdo en qué texto, pero me acordé de eso cuando te escuchaba, ay, no me acuerdo en qué texto. ¿Vos te acordás, Jorge, en qué texto cuando Freud justamente, digamos, habla de que esta cuestión del niño, ¿sí? Esto de este narcisismo primario, de la completud, digamos, es casi un estado que uno podría remitir a la psicosis, pero no me acuerdo dónde lo dice. Bueno, pero digamos, tiene que ver con esto, ¿sí? Es decir, esta instancia, digamos, del bebé de completud, ¿sí? De completud en relación a qué? A que no hay una existencia del mundo exterior, ¿sí? Hay un replegamiento, a ver, en relación al bebé no hay un replegamiento porque todavía no hubo investidura de objeto, ¿sí? Pero la comparación que allí hace Freud es que, digamos, este estado del bebé, digamos, se podría considerar un estado cuasi delirante, digamos, ¿no? En donde todo pasa por esta relación que mantiene, digamos, con este otro primordial, ¿sí? Entonces allí no hay separación, no hay castración, no hay falta, ¿sí? Y esto es, digamos, homologable a lo que Freud, a lo que vos traías, Iliana, de lo que Freud va a decir en relación a las parafrenias, ¿sí? A diferencia de la neurosis, de que sí, esa libido que se retira de los objetos carga la fantasía, para que la fantasía pueda tener lugar, ¿sí? Primero tuvo que haber castración, falta, ¿sí? Todo esto que en las parafrenias no se da, y que remite a este estado, digamos, primitivo de madre fálica, hijo narcisista, ¿sí? Donde allí no hay falta
y por lo tanto no hay mundo exterior, ¿sí? Sí. No hay objetos en el mundo exterior para el bebé. Por eso es muy importante esto que vos tomás, digamos, ¿no? ¿Cómo era que vos dijiste, no, volver a un estado, no, cómo era lo que leías? ¿Lo leías o lo decías vos? No, eso es algo que yo ya había escrito como un borrador para ir articulando. La parte del delirio de grandeza. Sí. Este delirio de grandeza cesa de ser algo nuevo, es la amplificación de un estado que ya había existido antes. Con esta afirmación es que Freud introduce dos tiempos del narcisismo primario, aquel que responde a este primer momento infantil, con una originaria investidura libidinal del yo. Posteriormente seguía a los objetos. Y narcisismo secundario, gracias al análisis de la parafrenia, que aquel que nace por replegamiento de la investidura de objetos. La libido que originariamente se concentraba en el yo, mudó a los objetos, y ahora es retirada y retornada al yo. Claro, esto es importante es más, yo cuando hablamos del tema me olvidé realmente de charlarlo esto de que es un estado que había existido antes, ¿sí? ¿Por qué esto es importante? Porque, digamos, este estado que había existido antes y que tiene que ver con lo que mencionaba, es decir, con esto de madre fálica, hijo narcisista, con ser todo para el otro, con ser el objeto de satisfacción para el deseo del otro. Es decir, ese estado existió. Ahora, que ese estado deje de existir depende de lo que decía antes en relación a la castración, a la separación, a esto que decíamos de la vez anterior de la función del nombre del padre, o sea, de la ley, porque puede suceder, como esto que nos traía Ileana, puede suceder que todo eso no suceda. Es decir, que la función del nombre del padre no esté operando, por lo tanto la consecuencia de eso que va a ser la castración como operación simbólica, implicar la separación de la madre y el niño, ¿sí? Si todo eso no está operando, lo que nos podemos encontrar es con esto, ¿sí?, que tomaba Ileana de lo que dice Freud. Es decir, de este delirio de grandeza que en realidad es un estado que había existido, es decir, es un estado del que no se ha salido. Sí, profe, en el texto, veo que en la parte 3, Freud introduce algo de complejo de castración, pero no llegué a entenderlo bien desde ahí. Claro, porque, es decir, para pensar en lo que tendría que ver con la neurosis, es fundamental tener en cuenta la cuestión de la castración, es decir, a ver, si lo pensamos vía identificaciones, ¿sí? Cuando Freud habla de narcisismo primario, ¿sí? Y cuando él hablábamos, digamos, lo que decía antes Francisco en relación a tomar esto de las identificaciones y de lo que Freud dice, bueno, de esta operación, de esta nueva acción psíquica, ¿sí? Que él habla de la identificación primaria. No, perdón, él no habla de la identificación primaria, digamos, uno dice que, bueno, digamos, puede estar remitiendo a la identificación primaria. Esto de la identificación al todo, ¿sí? Allí es donde podemos pensar esto de, bueno, de este estado del cual, digamos, esto que vos decías, ¿no? Que Freud habla, bueno, de este estado que había existido antes, bueno, que tiene que ver con esto, es decir, con su majestad del bebé, con la identificación al todo, con que el niño y la niña se identifican siendo eso que la madre le dice que es como objeto de su deseo. ¿Sí? Podríamos pensar, aquí en relación al niño o la niña, todavía no podemos pensar en castración. Es decir, tiene que suceder otra operación
que es lo que mencionaba antes en relación a la función del nombre del padre, en relación a la ley, ¿sí? La castración a lo que remite fundamentalmente es a dejar de ser, es decir, dejar de ser ese objeto que completa a mi madre, dejar de ser el objeto de la satisfacción de su deseo. Sí. O sea, que para pensar en la constitución del yo es fundamental la castración como operación. O sea, dejar de ser el objeto, porque cuando hablamos de objeto hablamos que el niño o la niña con todo su cuerpo es objeto. O sea, dejar de ser el objeto que satisface a la madre es la posibilidad, por ejemplo, de empezar a tener un cuerpo propio, de empezar a recortar, digamos, un cuerpo propio, y esto remite estrictamente al yo. ¿Sí? Es decir, que si no pensamos en la castración como operación, vamos a encontrarnos con muchas dificultades en relación a la constitución del yo, en relación a esto que Lacan dice, digamos, no Freud, si Lacan, esto de la imagen especular, ¿sí? Es decir, esto del espejo, que bueno, que no sabemos, digamos, sabemos que no se trata de un espejo, digamos, que eso tiene que ver con lo simbólico, ¿sí? Es decir, de ese espejo que me devuelve lo que soy, ¿sí? Este discurso del otro que me devuelve, o que le devuelve, por supuesto, al niño o a la niña, lo que en realidad es como objeto para el deseo de su madre. ¿Mm? O sea que algo de este niño o esta niña tiene que quedar por fuera de la mirada de esa madre, ¿sí? Eso es lo que va posibilitando, a ver, cuando decíamos los otros días que la madre mira más allá del hijo o de la hija, ¿sí? O que la madre mira por fuera del hijo o de la hija, es otra manera, de otra manera lo podemos decir como lo decía antes, es decir, que algo de este hijo o de esta hija queda por fuera de la mirada de esa madre, es decir, que esta madre no abarca todo con su mirada, sino que este hijo o esta hija se puede reservar algo para sí, ¿sí? Eso tiene que ver con la castración. Y esto es fundamental como operación para pensar la constitución del yo, porque fundamentalmente la constitución del yo tiene que ver con el cuerpo, ¿sí? Con la imagen corporal, ¿sí? Con poder tener un cuerpo propio, separado, ¿sí? De la madre, o sea, separado. A ver, porque si el niño y la niña son objeto que cubre la falta en la madre, ¿sí? El ser objeto imposibilita absolutamente poder pensar en un cuerpo propio. ¿Mm? Es decir, el empezar a dejar de ser objeto va a ir posibilitando la constitución del cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, si uno, digamos, cuando uno trabaja con pacientes psicóticos, donde, como decía, esto no sucede de esta manera, bueno, lo que encontramos fundamentalmente es muchísimas dificultades en relación al registro del cuerpo. ¿Mm? Es decir, allí no hay un cuerpo separado de este otro, ¿sí? Pues justamente todas estas operaciones no tuvieron lugar. ¿Sí? Por eso, Ileana, esto que vos traías, bueno, cuando Freud habla del tema de la castración, es decir, porque ahí es fundamental, uno podría pensar, bueno, sin castración es muy difícil poder pensar en la constitución del yo. Claro, igual no se detiene mucho en eso. Creo que no es ni una página lo que habla. Por eso no me quedaba claro
¿Qué tenía que ver? Por eso, digamos, ahí es cuando nosotros tenemos que tener en cuenta la contemporaneidad de los textos, ¿sí? Es decir, que Introducción del Narcisismo tenemos 1914, ¿sí? Y es contemporáneo a los textos sobre el complejo de Edipo. Es decir, hay cosas que, como bien vos decías, están a lo mejor mencionados, ¿sí? Pero Claro, bueno, porque ya antes estaba teorizado. claro, está como trabajado, digamos, contemporáneamente en relación a otros textos que tienen que ver fundamentalmente con todo lo que es complejo de Edipo. Sí, entiendo. Lo que pasa es que nosotros, digamos, bueno, no podemos dar todo junto los textos de complejo de Edipo y narcisismo. Indefectiblemente tenemos que dar uno antes y otro después. Pero esto está absolutamente entramado. ¿Mm? Bien. Bueno, profe, otra consulta que le quería hacer es que de ahí ya me había enfocado en, bueno, en el yo ideal y todo eso. Había pasado de largo las otras vías. ¿Es necesario aclararlas? La enfermedad orgánica y la hipocondría. No, digamos, no es necesario explicarlas, digamos, si vos vas por este lado, ¿sí? A trabajar los temas. La podés mencionar, ¿sí? Pero me parece que, digamos, no daría explicarlo porque vos te centrás en esta cuestión, digamos, de la cuestión del delirio de grandeza, del narcisismo primario, ¿sí? Entonces, la puedes mencionar si querés, pero no, como que lo tuyo va más centrado a lo que mencionaste. Sí, sí, sí. Sí, de ahí ya pensaba al final explicar, nada, eso lo del yo ideal como para darle un cierre a la constitución del yo y con eso ya terminar. Sí, sí, digamos, lo del ideal del yo y el yo ideal, cuando trabajan este tema de narcisismo y yo, digamos, es fundamental, ¿sí? Porque también nos remite a esto que este yo ideal, que uno lo puede remitir a esto de digamos, la completud, esto del delirio de grandeza en relación a que el niño o la niña es todo y lo único para el otro, ¿sí? Eso remite estrictamente a la cuestión del yo ideal, a la cuestión de la identificación primaria. Claro. El yo ideal está asociado con el narcisismo primario, sería. El narcisismo primario, claro. Bien, Eso digo, tiene estrictamente relación con esto que vos estabas diciendo, sí. ¿sí? Justamente, digamos, lo que decíamos de la castración, ¿sí? Lo que pone en juego la castración es la pérdida de ese yo ideal. Por eso, digamos, cuando Freud plantea que, bueno, que el ideal del yo, digamos, a la salida del complejo de Edipo, pensemos que estamos hablando de la primera tópica freudiana, ¿sí? El ideal del yo, como constituyéndose a la salida del complejo de Edipo, es el intento de recuperar algo de ese yo ideal perdido. O sea, de lo que se trata es, dicho de otra manera, de recuperar algo de esa completud perdida. ¿Sí? Lo que pasa que al recuperar algo de este yo ideal, también lo que se pone en juego es que se está recuperando algo de ser ese objeto para el otro. ¿Sí? Que en realidad eso es lo que se pierde y lo que saludablemente se debe perder, digamos, ¿no? Esa completud. Por eso el ideal del yo remite, digamos, está en consonancia con la identificación secundaria, ¿sí? Con la parte, con poder, por eso recalco esto, recuperar algo, ¿sí? Y aquello
que esté puesto, digamos, en el lugar del ideal, es porque ese objeto que está puesto allí en el lugar del ideal tiene determinados rasgos, determinadas marcas que hablan de que sería posible la completud, ¿sí? De que acceder a ese ideal sería posible la completud para el individuo, digamos. Bien. Y mi última consulta, profe, que es respecto al texto, es cuando Freud describe el sentimiento de sí. ¿A qué se refiere con sentimiento de sí? Ah, bueno, eso es un tema arduo, digamos, la cuestión de sí, ¿no es? Digo, es un tema, a ver, uno podría decir lo que no es, ¿sí? Es decir, no es el yo siento tal cosa, ¿sí? Sino que el sentimiento de sí tiene más que ver con, a ver, como el lugar en el mundo, digamos, ¿no? Como el lugar en la cultura, ¿sí? Y que esto tiene que ver estrictamente, digamos, con esas marcas, que esto que decíamos de las identificaciones, ¿sí? Tienen que ver con marcas y de qué manera, digamos, ese individuo, desde esas marcas, aborda la realidad, digamos, ¿no? Queda inmerso en la cultura. Bueno. Pero que, por supuesto, está estrictamente relacionado con la cuestión del yo y de la valoración, digamos. Valoración que remite a lo que decíamos antes, al lugar que ocupó como yo ideal. Bueno, creo que nada más, profe. Muchas gracias. Va a tener cuestiones para trabajar ahí, ¿eh? Pero bien, sí, bien. Para ir pensando cosas. ¿Alguien más quería mencionar algo, o dudas, o de cómo encarar el trabajo? O como Liliana, si ya están viendo algo para escribir. Profe, perdón. Es Ilana, no Iliana. ¿Cómo? Ilana, como lana con una I. Ilana. Ah, mira, porque a mí me... Ah, bueno, perdón. No, no pasa nada. Es confuso porque como la I mayúscula se parece a la L, cuando se escribe así en la computadora hay confusión. Está bien. Sí, está buena la aclaración porque me voy a fijar en la lista, a ver cómo estás anotada para después no pasar mal tu nombre. Bueno, gracias. A ver... Luisina. Luisina, ¿tenés micrófono? Hola, sí, Ah, vos sos la que tiene el gato. sí, Bueno, vos me decías que ibas a trabajar narcisismo. sí. No tengo todavía armado algo en específico porque también no sé bien cómo empezarlo y todo eso, qué tomar así en Bien. cuenta y todo eso. ¿Y hay algo, digamos, que te interese más profundizar o vos tenés idea de tomar el texto de narcisismo y algún otro? O... Sí, el de narcisismo y pensar las clases teóricas
así. Y no sé qué otra bibliografía usar. Claro, bueno, según lo que vos quieras, a ver, porque viste que el texto de narcisismo es bastante amplio, bueno, el tema es bastante amplio. Sí, Digamos, según, a ver, por dónde vos lo quieras tomar, es decir, bien podés tomarlo, bueno, en relación a esto, bueno, que decíamos, digamos, la constitución del yo, ¿sí? De cómo el yo se va constituyendo. Podés, digamos, derivar, bueno, a cualquiera de, digamos, de estas vías que fuimos escuchando, ¿no? Que más o menos iban tomando. ujú, También podés tomar, digamos, en relación, por ejemplo, a las modalidades de elección de objeto, ¿sí? Digamos, cuando Freud habla, bueno, de lo narcisista o por apuntalamiento. sí, sí, eso me interesa para desarrollarlo. Ujú. Eh, digamos, bueno, tal vez podés empezar por ahí, digamos, a lo mejor por los tipos de elección de objeto y después en base a eso, digamos, podés tal vez derivar a la cuestión de narcisismo primario, narcisismo secundario, digamos, porque las modalidades de elección de objeto en realidad remiten a esto. Sí, La modalidad narcisista, digamos, obviamente remite más al narcisismo primario, digamos, y por apuntalamiento es en base a, digamos, esos rasgos, sí, esas marcas, digamos, que se tomaron de lo parental y de lo originario para luego, en base a esas marcas, hacer una elección de objeto. No sé, Jorge, si a vos se te ocurre alguna otra cuestión, digamos, en relación a esto. No, eh, Alicia, no. Digamos, si te interesa lo de esto de las modalidades de elección de objetos, me parece que lo podés, digamos, tomar por ahí, empezar por ese lado, ¿sí? Y de ahí, digamos, como a la inversa de como está planteado en el texto. Es decir, en el texto está planteado, bueno, la cuestión del narcisismo, de cómo ello se va constituyendo, del narcisismo primario, del narcisismo secundario, y luego, digamos, explica las modalidades de elección de objeto, ¿sí? Vos lo podés tomar a la inversa, es decir, hablando de las modalidades de elección de objeto, para luego poder plantear de dónde surgen esas modalidades de elección de objeto. ¿Sí? sí, Es decir, para luego plantear la cuestión del narcisismo primario, del narcisismo secundario. sí, sí. Bueno, ahí te entendí. Digamos, eso sería una manera, ¿sí? Sí, Tampoco, digamos, si vos lo tomás, digamos, en relación a esto de las modalidades de elección de objeto, allí tampoco sería necesario mencionar las vías de acceso para el estudio del narcisismo, ¿sí? Allí no, digamos, el tema de mencionar las vías de acceso es más correlativo de cuando empiezan, digamos, explicando, bueno, lo que es el narcisismo primario, lo que es el narcisismo secundario. Pero bueno, también es interesante hacer un recorrido, digamos, plantearlo así, ¿no? A la inversa. Entonces allí no sería necesario plantear las vías de introducción, digamos, para el estudio del narcisismo, porque lo tomás desde otro lado. sí, sí, está bueno. Eh, Gracias. no, no estaba pensando también,
que tanto para los que toman el tema de represión, síntoma, la cuestión, o esto, narcisismo y yo, como que el tema del complejo de Edipo está, digamos, siempre ahí subyaciendo, ¿sí? Entonces, por más que no haya un tema que tenga que ver estrictamente, digamos, con complejo de Edipo, ¿sí? Como mencionado como tema, me parece que en relación a lo que fuimos viendo, están en condiciones de poder hacer algún tipo de mención a el complejo de Edipo, ¿sí? Porque está ahí subyaciendo todo el tiempo. En esto que mencionaban antes, digamos, por ejemplo, cuando Freud esto, ¿no? Menciona castración, ¿sí? O en relación a la represión y a síntoma, digamos, justamente todo aquello que deriva en la formación de un síntoma, tiene que ver, lo que les decía antes, con la sexualidad infantil, es decir, tiene que ver con las cuestiones parentales, con lo edípico, ¿sí? Es decir, todo el tiempo está en juego. Entonces me parece, digamos, que es algo que en la medida que ustedes se sientan en condiciones lo pueden también entramar, digamos, dentro de estos temas que ustedes elijan. A ver. Esperen. Ah, claro, bueno, lo que Micaela pregunta, claro, bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Lo que ella escribía en el chat. Sí, digamos que tiene que ver con... Porque ella dice, tengo una duda, para armar el tema narcisismo yo podría hablar de los tipos de elección de objeto, lo cual desprende el narcisismo primario y secundario y de ahí generar un desarrollo de complejo de hipocastración. Claro, sí. Digamos, sí, hacer mención digamos, a la cuestión de la castración me parece que es sumamente importante para desarrollar el tema del narcisismo y yo. Y por lo tanto, si hablamos de castración, bueno, indefectiblemente, digamos, estamos hablando del complejo de Edipo. O hacemos referencia, digamos, al complejo de Edipo. A ver, ¿qué leo? Esperen. Dice, a la hora de desarrollar el narcisismo primario, ¿podemos introducir el tema de la castración para explicar un poco cómo es que se va constituyendo el yo? Claro, claro, digamos, sí. Claro, articular esas cosas, claro. Es decir, justamente lo pueden tomar la cuestión de, bueno, de la castración, lo que decíamos antes, para poder plantear la posibilidad de salida de este narcisismo primario, ¿sí? Es decir, no para hablar del narcisismo primario, sino para hablar de esta salida, digamos, del narcisismo primario, ¿no? Para que haya una posible relación de objeto, ¿sí? Es indispensable la castración como operación, ¿sí? Es indispensable. A ver, cuando se habla, por ejemplo, cuando esto que todo el tiempo ustedes escuchan y esto que se dice, bueno, de la prohibición del incesto, ¿sí? Y cuando esta frase armada, ¿no? De la prohibición del incesto como acceso a la cultura. Bueno, estamos hablando de esto, es decir,
La castración, como consecuencia de la ley, como consecuencia de la función del nombre del padre, posibilita el acceso a la cultura. O sea, posibilita, si lo pensamos en términos de narcisismo, ¿sí? La salida, ¿sí? O la pérdida, podríamos pensar, del narcisismo primario, tiene que ver con la castración. Es decir, la consecuencia de la castración es la salida de este narcisismo primario. O sea, la posibilidad para el niño y para la niña de un investimiento de objeto, es decir, la posibilidad de la cultura, la posibilidad del por fuera de lo parental. ¿Sí? Entonces es interesantísimo que los que quieran, digamos, articulen la cuestión de la castración y del complejo de Edipo en relación al narcisismo. ¿Mm? Bueno, no sé, alguna otra, a ver si contesté todo. Acá Leandro pregunta, bueno, si el narcisismo primario es coetáneo respecto del primer tiempo del Edipo. A ver, el primer tiempo del Edipo, en los términos en esto que dice Lacan, de madre fálica, hijo narcisista, digamos, posibilita justamente la constitución de este narcisismo primario. ¿Sí? ¿Por qué? Por esto que decía antes, ¿no? Que el niño, la niña, bueno, el hijo, la hija, se hacen, son ese objeto que el otro le dice que es. O sea, son ese objeto que el otro le dice que es para completar su falta. ¿Sí? En tanto, se hacen este objeto que el otro les dice que es para completar su falta, porque de esa manera son el objeto que satisface a este otro. ¿Sí? O sea, que allí ubicamos esto que bien dice Leandro en relación a el narcisismo primario. ¿Sí? El narcisismo primario está marcado fundamentalmente por la cuestión del ser. Esto, ¿se acuerdan que decíamos la otra vez? Digamos que cuando hablamos de ser, estamos hablando de objeto. Ser el objeto. ¿Mm? A ver, a ver qué dice. Mientras más leo pienso, puede ser que tanto pulsión, represión y diríamos narcisismo están ligados claramente. Ah, claro, sí. Narcisismo, pulsión, represión, claro, están absolutamente ligados y relacionados. A ver, bueno, espera que termino lo que estaba diciendo antes. Ahora voy a esto otro. Entonces les decía que la cuestión del narcisismo primario, digamos, la ubicamos, sí, en este primer tiempo del complejo de Edipo, ¿sí? En tanto esto que les decía que tiene que ver con el ser el objeto de satisfacción del deseo del otro, ¿sí? En relación a la identificación primaria, es decir, el niño o la niña se identifican siendo este objeto. Pero además, el identificarse siendo este objeto que completa al otro es fundamental, ¿sí? Porque eso es lo que le va a dar existencia para el otro. Es decir, este narcisismo primario, esta identificación primaria, lo que remite
es estrictamente a la existencia que el hijo o la hija tienen para el otro. Esta existencia está dada en tanto se hacen por identificación el falo, o sea, se hacen el objeto que lo completa, digamos, a la madre. ¿Sí? Lacan dice que para gustar a la madre es suficiente con ser el falo. ¿Mm? Uno podría decir, para tener existencia para la madre, ¿sí?, es suficiente, como si fuese sencillo, con ser el falo, ¿sí?, con ser ese objeto que satisface el deseo de ella. Y eso es estrictamente el narcisismo primario. Bueno, espérenme. Lo que dice Laura, pulsión, represión y narcisismo. Claro, a ver, uno podría pensar, o esto que Freud dice, ¿no? Bueno, la pulsión es la columna del psicoanálisis, ¿sí? El concepto de pulsión es lo que sostiene la teoría psicoanalítica, ¿sí? Por lo tanto, la pulsión, el concepto de pulsión, va a estar entramado en los otros conceptos o la mayoría de los temas, ¿sí? Fundamentalmente, por esto que decíamos a principio de año, en relación a que en el individuo, en el humano, lo instintual está perdido, ¿sí? O sea que lo pulsional surge, se origina, digamos, a partir de que como humanos nacemos indefensos, es decir, que sí o sí necesitamos de este otro auxiliador, ¿sí? Y ese es la piedra fundamental, digamos, para empezar a pensar en lo pulsional, para empezar a pensar en esta pulsión como energía que atraviesa, digamos, la estructura psíquica y que hace a la estructura psíquica. Por lo tanto, si pensamos en represión, bueno, claramente estamos hablando, bueno, de pulsión, de representante pulsional. Si hablamos de narcisismo también, porque estamos hablando de toda la cuestión, además de lo que remite a lo que tiene que ver con el complejo de Edipo, ¿sí? Digamos, eso perdido desde el inicio, ¿sí? Si uno piensa en la constitución del aparato, lo que Freud plantea desde la represión, ¿sí? Es decir, que ya el aparato surge o es producto de una sustitución inicial, ¿sí? Es decir, donde lo pulsional, donde no hay un objeto, ¿sí?, sino que la pulsión va a estar representada en lo psíquico. ¿Mm? Eso ya nos habla de que lo pulsional es constitutivo de lo psíquico. Es decir, no podemos pensar en lo psíquico si no pensamos en la pulsión. ¿Mm? ¿Por qué? Porque el origen de lo psíquico está dado por una falta inicial que remite a lo pulsional. ¿Se acuerdan cuando decíamos esta frase de Freud? Bueno, que no sabemos de la pulsión sino es a partir de su representante. O sea, que esta falta inicial, ¿sí?, constituye lo psíquico. ¿Mm? Si no hubiese una falta inicial,
no podríamos pensar en una constitución en relación a lo psíquico porque seríamos animalitos, ¿sí? Es decir, lo que estaría en juego sería lo instintual, no lo pulsional. Lo que hace a que lo pulsional esté en juego es fundamentalmente y en principio es que todo humano cuando nace sí o sí necesita del otro. Sí o sí necesita del otro para la vida. O sea, necesita ser el falo del otro, ¿sí? Porque si cada uno de nosotros vivimos es porque hubo un otro que quiso que vivamos, ¿sí? Y eso remite estrictamente a lo pulsional, ¿sí? Hubo en el otro una pulsión de vida que hizo que vivamos. Vamos a ver si llegamos a dar algo del yo y el ello, digamos, de la segunda tópica, cuando Freud allí habla de pulsión de vida, pulsión de muerte. ¿Sí? Es decir, este nuevo, digamos, dualismo pulsional con el cual, bueno, Freud allí termina su obra, digamos, en relación a que el último dualismo pulsional que Freud va a plantear es este, pulsiones de vida y pulsiones de muerte. ¿Sí? Eros y Tánatos, es decir, que están absolutamente engarzadas, ¿sí? Las pulsiones de vida con las pulsiones de muerte. Presentes absolutamente en todo sujeto. Bueno, así que no sé si quieren preguntar algo más o acotar algo más. Si no, bueno, por hoy dejamos acá, salvo que ustedes quieran decir algo. El lunes que viene es feriado, es el día de ustedes. ¿No es 21 el lunes, el día del estudiante? Claro, y es 14, 7, 21. El lunes que viene no hay clase. Va, por lo menos cuando es presencial está la facultad cerrada porque es el día del estudiante, el día de la primavera. Bueno, vamos a hacer así. Cualquier duda que ustedes tengan o que estén así como no sabiendo por dónde agarrar o qué sé yo, me pueden mandar un mail y lo conversamos. Bueno, el próximo lunes, entonces, no hay clases. El lunes 28, o sea, el siguiente es cuando tienen que entregar el trabajo, ¿sí? Allí tampoco vamos a tener clases, yo voy a ir recibiendo los trabajos en el horario de la comisión, ¿sí? O sea, ustedes lo entregan el 28 del 9 de 10 a 12 horas, ¿sí? Al mail que yo les envié con el detalle del trabajo y todo. Que ya le había enviado aquí por chat. Después yo, porque creo que después la primera semana de octubre nosotros la vamos a tomar para leer los trabajos, que aunque digamos no va a ser con nota, pero de todas formas, digamos, los vamos a conversar con ustedes si es que hay algo que tienen que rehacer,
o a lo mejor, bueno, algo que no se entienda en lo que ustedes escribieron, bueno, digamos, la semana, luego del 28, ¿qué día caería? Bueno, la semana siguiente, que sería la primera semana de octubre, 2, 3, 4, el 5, la semana del 5 de octubre, esa semana la tomamos nosotros para leer todos los trabajos. ¿Sí? Así que nosotros retomaríamos la semana siguiente al 5, sería el 12. ¿Sí? El 12 de octubre, y nosotros, digamos, en este tiempo, cuando lean los trabajos y todo, bueno, y haya cuestiones que rehacer o que no se entienden o lo que sea, bueno, no, digamos, yo me voy a ir comunicando con ustedes por mail. Ah, eso es muy importante. Vieron que yo les mandé, digamos, el detalle de, bueno, cómo tiene que ser el trabajo y todo. Allí lo que me faltó agregar es que ustedes tienen que anotar el mail, ¿sí? Vieron que dice nombre y apellido, número de legajo, y anoten allí el mail de ustedes cuando lo entregan, ¿sí? Por más que nos va a salir el mail, pero no importa, ustedes allí anotan el mail de ustedes, ¿sí? Bueno, entonces quedamos así, cualquier duda nos comunican por mail, y el lunes 28 de 10 a 12 nosotros recibimos los trabajos, ¿sí? Bueno, que estén bien y nos vemos. ¿Mm? Chao, gracias, profe. Chao, profe, Nos vemos. gracias. Chao.